Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenida, bienvenido a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Hoy, que ya es mitad de semana, miércoles 14 de junio de 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia, vámonos ahora a lo más importante del día. Solicitar información a contribuyentes sobre dividendos recibidos de empresas y fideicomisos busca evitar la evasión fiscal, determina la segunda sala de la Corte. Cierran etapa de instrucción en las acciones promovidas contra la segunda parte de las reformas político-electorales. Ordenan investigar posible estrategia de promoción de aspiraciones presidenciales del secretario de Gobernación. Condenan ataques contra la Suprema Corte que afectan su independencia judicial. Muy buenas noches y de veras qué gusto que nos esté acompañando. Vámonos con todas las noticias. La primera sala de la Corte resolvió un asunto que está relacionado con la promoción de un incidente de liquidación. Está previsto en la legislación civil de la capital del país. La primera sala de la Corte declaró inconstitucional que no se admitan escritos de demanda, reconvenciones e incidentes de liquidación por falta de exhibición de copias de traslado necesarias para las partes. Esto al confirmar una sentencia que declaró inconstitucional parte de un artículo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. La sala determinó que el legislador favoreció el derecho de acceso a la justicia de la parte demandada sobre el derecho humano de acceso a la justicia de la parte actora. Concluyó que contraviene el principio constitucional de igualdad procesal, pues con la exigencia de cumplir un requisito que se puede subsanar por quien presenta la demanda, es decir, exhibir copias de traslado, se le priva del ejercicio de una acción para garantizar la defensa de la parte demandada. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Por su parte, la segunda sala determinó inconstitucional que se elimine la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía para regular precisamente de manera asimétrica las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como la comercialización que realicen personas controladas por Pemex o sus subsidiarias. Hay que explicar. Se indica que la regulación asimétrica busca generar un modelo donde participen diversos competidores en la industria de hidrocarburos para no regresar al monopolio estatal. De acuerdo con la sala, más allá de las atribuciones del Congreso de la Unión para legislar en materia de hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía es la única competente para regular todos los aspectos relacionados con la venta de primera mano, justamente de hidrocarburos y de sus productos. La segunda sala también analizó un asunto en el que cuestionaban las atribuciones del SAT para combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal. La segunda sala de la Corte determinó que es válida la facultad del Servicio de Administración Tributaria para requerir información sobre personas físicas que controlan o se benefician económicamente por participar en una empresa, un fideicomiso o cualquier otra figura o acto jurídico. De acuerdo con la sala, la medida establecida en el Código Fiscal de la Federación no afecta derechos de los contribuyentes. Por el contrario, destacó, fortalece el sistema tributario para combatir la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, además de que cumple con los compromisos internacionales en materia de transparencia fiscal e intercambio de información, pues la autoridad hacendaria puede obtener información fidedigna, completa y actualizada sobre las personas, estructuras jurídicas y cuentas bancarias. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En otro asunto resuelto en la sesión justamente de este miércoles, la segunda sala reafirmó que la subcontratación de personal está prohibida de manera general y que excepcionalmente
solo se autoriza la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. La sala validó diversos requisitos impuestos a las empresas dedicadas a la subcontratación especializada. Determinó que la Secretaría del Trabajo no tiene facultades para definir qué debe entenderse por servicios u obras especializadas. Y se anunció el cierre de instrucción en las acciones que se interpusieron contra el decreto que reforma 3 leyes y expide una nueva ley de medios de impugnación. Se cerró el periodo de instrucción de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la segunda parte de las reformas político-electorales para dar paso a la elaboración del proyecto de sentencia que sobre este tema votará el Pleno de la Corte. Ello tras haber concluido el plazo legal de 2 días naturales concedido a los demandantes para presentar alegatos finales sin que se haya recibido respuesta. En un acuerdo publicado en los estrados electrónicos de la Suprema Corte, el ministro Javier Lainez, encargado de elaborar el proyecto de sentencia, notificó que con fundamento en el artículo 68, párrafo 3 de la ley reglamentaria en la materia, se cierra la instrucción a efecto de elaborar dicho proyecto de resolución. Las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PAN, Movimiento Ciudadano, diputados y senadores de diversos partidos y el INAI impugnan el decreto publicado el pasado 2 de marzo que reforma 299 artículos de las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales de partidos políticos, orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide la nueva Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. En el marco del foro Martes de Jurisprudencia que se lleva a cabo en la Escuela Federal de Formación Judicial, se abordó el tema de responsabilidades administrativas. El recurso de reclamación y la procedencia del recurso de revocación de responsabilidades administrativas fueron los temas que se abordaron en el Consejo de la Judicatura Federal, dirigidos a servidores públicos. Lo anterior en el marco de los martes de jurisprudencia. Pues es que es muy importante, al final del día nosotros funcionamos en la medida en que los asuntos de la propia ciudadanía llegan a nosotros, ¿no? Lo que pretende precisamente es que la gente también, los litigantes, las personas que representan a esta ciudadanía ante los órganos subjurisdiccionales conozcan estos criterios y se agarren de ellos para poder poner sus defensas. Estos recursos son utilizados particularmente en el tema de responsabilidades de los servidores públicos que son sometidos a procedimientos sancionadores. Pues no hay duda que es una forma de difundir el conocimiento jurídico, sobre todo de estar actualizado en los criterios que recientemente han emitido tribunales federales. Y este conocimiento permite a como usted lo comenta, tanto a servidores públicos como a litigantes, al público, a justiciables. Estas conferencias son organizadas por la Escuela Federal de Formación Judicial y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Miguel Nila Cedillo. En su sesión de este miércoles, el Tribunal Electoral resolvió un asunto que está relacionado con el próximo proceso electoral presidencial. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó analizar nuevamente si la colocación de espectaculares en Veracruz con el nombre e imagen de Adán Augusto López y la celebración de varios eventos en los que participó el secretario de Gobernación constituyeron violaciones a la normatividad electoral. Por mayoría de votos, los magistrados revocaron la resolución de la Sala Regional Especializada que había determinado la inexistencia de las infracciones atribuidas al funcionario federal. Determinaron que la Sala Regional indebidamente analizó por separado los recursos relacionados con los anuncios espectaculares y los eventos públicos, con lo que no pudo valorar adecuadamente si estos actos constituían o no una estrategia coordinada y sistemática para promocionar las aspiraciones presidenciales del secretario de Gobernación, como lo denunciaron algunos ciudadanos. Uno de los 4 magistrados presentes en la sesión de este miércoles votó en contra de revocar la resolución de la Sala Regional Especializada. Si ya la Sala Regional se pronunció, ya tiene ese criterio, me parece que resultaría innecesario devolvérselo, porque si en lo individual o
Respecto de cada uno de esos hechos no hay infracción y así lo dijo, inclusive respecto de las aspiraciones, pues considero que a ningún fin práctico tendría devolverle el asunto para que los vea de manera conjunta. Al final, por mayoría de 3-1, el Tribunal Electoral ordenó investigar nuevamente los hechos denunciados de manera integral. En otro asunto, la Sala Superior revocó la resolución del Tribunal Electoral de Oaxaca que había invalidado la elección de concejales del municipio de San Agustín, Losicha. Por mayoría de votos, los magistrados determinaron la constitucionalidad del sistema normativo interno que permite al presidente municipal ganador designar a quienes integrarán el resto de las concejalías. Validaron así el voto indirecto del sistema normativo indígena. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos con más. Al regresar, demandan permitir la eutanasia en México. Y ya estamos de regreso, efectivamente, vámonos con más información. Durante un foro que se llevó a cabo en la UNAM, los participantes se solidarizaron con el Poder Judicial ante los persistentes ataques del Ejecutivo Federal en su contra. Académicos, especialistas y representantes de la sociedad civil calificaron como grave el intento de injerencia del Ejecutivo Federal en las decisiones del máximo tribunal del país. Esto luego de sus declaraciones con relación al asunto sobre el que la Corte determinó inconstitucional el mando militar de la Guardia Nacional. En una conferencia internacional señalaron que los constantes ataques del presidente de la República hacia la Suprema Corte dificulta el desarrollo de las actividades institucionales del máximo tribunal. Lo que ha dicho el señor presidente de la República y la señora presidenta de la Corte es absoluta y totalmente inadmisible. Y ha generado además un contexto de hostilidad y un contexto de presión y un contexto de descalificación que dificulta a la Suprema Corte en la realización de la tarea institucional que tiene encomendada. Ese discurso de odio hacia los juzgadores por parte del poder político es muy peligroso, porque puede tener consecuencias irreparables. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM mencionaron el caso de la jueza Angélica Sánchez como otro ejemplo de ataque cometido por el poder político contra juzgadores. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. De 2018 a la fecha se han registrado 1.096 ataques y amenazas por parte de grupos criminales contra personas del ámbito político o gubernamental. Una tendencia que va en aumento con el 2022 como el año más violento, con 486 atentados, y este año luce peor toda vez que en enero pasado hubo 62 ataques, 138% más que en el mismo mes de 2022. Así lo expresó Itzel Soto Palma, de la organización Data Cívica, al compartir en el blog Axis del Tribunal Electoral algunos datos recopilados en su investigación Votar entre balas. Detalló que la entidad con más eventos de violencia criminal electoral es Veracruz y está seguida de Guanajuato, Oaxaca y Guerrero. Las agresiones más comunes han sido asesinato con 57.6% de los casos, ataques armados 19.4% y amenazas 9.2%. Integrantes de una asociación civil adelantaron que presentarán una iniciativa para permitir la eutanasia, una práctica que apoya, se dice, el 72% de la población, de acuerdo con una encuesta que realizaron. Pensar en una muerte digna es parte de los derechos que toda persona tiene. Por ello, la eutanasia forma parte de un ejercicio de libertad y autonomía, indicó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Ciudad de México, Nacheli Ramírez. No existe en la normativa internacional, en la discusión, digamos, ruda de la convencionalidad de los derechos humanos, ningún instrumento que nos diga qué es el derecho a la muerte digna.
Durante el seminario Libertad para Morir, integrantes de organizaciones civiles señalaron que presentarán una iniciativa a favor de la legalización de la eutanasia, pues según una encuesta realizada en México, el 72% está de acuerdo con esta ley. Mencionaron que las personas con enfermedades terminales tienen el derecho a decidir el final de su vida para evitar sufrimiento físico y emocional. Es una opción, no es una obligación. O sea, a quienes les parezca malo, monstruoso, una idea peligrosa, que se acerca a la pendiente resbaladiza, pues no están obligados a morir bajo ayuda médica. ¿Sí? Pueden morir con ayuda de cuidados paliativos o en su casa o de la manera que deseen. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Oiga, fíjese que la Secretaría de Educación Pública anunció cambios en el horario escolar de educación justamente en diversas entidades a causa de la ola de calor que se vive pues prácticamente en todo el territorio nacional. En Sinaloa, por ejemplo, las vacaciones iniciarán antes el 30 de junio y las clases de educación física solo se impartirán entre 7 y 10 de la mañana. Esto último también se aplicará en Coahuila, en Nuevo León habrá clases semipresenciales con un máximo de 2 horas en las aulas a partir de ahora y hasta el 20 de junio. En Durango se recomendó no enviar a la escuela niñas, niños y adolescentes con padecimientos y enfermedades para evitar el golpe de calor. Y en San Luis Potosí podrán salir 1 hora antes a partir de este viernes en ambos turnos y repondrán el tiempo en octubre. Además, especialistas universitarios adelantaron que persistirán las altas temperaturas en las distintas regiones del país. Continuarán las altas temperaturas en México durante los próximos 10 a 15 días, advirtieron especialistas de la UNAM. En conferencia virtual explicaron que nos encontramos en fase de desarrollo del fenómeno del Niño. Atravesamos la onda de calor llamada Madden-Julian, que nació en el Océano Índico y se desplaza hacia el este. Para detallar su magnitud, indicaron que comparados con las ondas de calor, los huracanes son muy pequeños. Tiene un periodo de 30 a 60 días. Y tiene un desplazamiento de entre 14 a 29 kilómetros por hora. Sí, es algo lento, por ejemplo, en comparación con un huracán, que tiene entre 19 a 40 kilómetros por hora. Advirtieron de una tendencia en el aumento de ondas de calor fuera de los meses donde usualmente se desarrollan, como lo son abril y mayo. Esto, dijeron, está relacionado con el cambio climático, que provocará el aumento en la temperatura de algunas zonas del país. La tendencia a largo plazo es incremento bastante fuerte en el centro de México, incluida la Ciudad de México, ¿no? Pronosticaron a partir del 1 de julio una nueva onda de calor de magnitud similar a la actual y que se registrarán mayor cantidad de ondas de calor para mayo de 2024. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Pues así las cosas con el calor. Vámonos ahora a las breves de México. La Suprema Corte de Justicia puso a disposición de la comunidad jurídica su acervo bibliográfico a través de la Biblioteca Digital. Cuenta con libros, revistas, audios, videos, expedientes judiciales y ambientes didácticos. Un juez de distrito condenó a 50 años de prisión a 2 exelementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por el delito de secuestro agravado en contra de René Vallarta, hermano de Israel Vallarta, reveló su abogado. Naciones Unidas reconoció la iniciativa del Instituto Nacional de Migración para llevar a cabo una consulta que permita la actualización de las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias y estancias provisionales, ello con el fin de evitar nuevas tragedias. El Poder Judicial de la Ciudad de México cuenta con diversos trámites en línea, entre los que se encuentra la solicitud de informe de testamento dirigido a notarias y notarias. En el sitio también podemos encontrar un apartado para mediación y facilitación en línea, entre otros trámites. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Dice que la Corte de Apelaciones de Miami, esto en los Estados Unidos, declaró procedente el juicio civil que emprendió el gobierno de México contra el exsecretario de Seguridad, Genaro N. Lo anterior porque la presunta red del exfuncionario para lavar hasta $700 millones de fondos públicos de México habría operado desde el estado de Florida.
La Corte desestimó esta impugnación de la defensa del exsecretario que pedía que el caso se juzgara en México, por lo que se espera que en breve se lleve a cabo este juicio. Y ahora, las breves del mundo. Una madre de 3 hijos fue sentenciada a 28 meses de prisión por inducirse un aborto espontáneo después de 32 semanas de embarazo, siendo el límite de 10. La acusada mintió al Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo para obtener las píldoras abortivas. La Cámara de Diputados de Rusia aprobó el proyecto de ley para prohibir operaciones quirúrgicas para el cambio de sexo, así como negar dicha modificación en documentos de identidad. Se aceptó incluir excepciones únicamente si son validadas previamente a nivel gubernamental. El hundimiento de un barco pesquero que transportaba al menos 500 migrantes dejó 79 muertos, varios desaparecidos y 104 rescatados. Se registró el abandono del capitán en un bote después de la primera llamada de socorro y rechazar la asistencia de la Guardia Costera. El Parlamento Europeo aprobó un proyecto para regular el uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Según el nivel de riesgo, se regulará, limitará o prohibirá. La identificación biométrica remota planea eliminarse. Se propone tener un acuerdo sellado por los 27 países a fin de año. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. Un grupo de senadores republicanos inició una investigación contra el exsecretario de Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, por presunta negligencia en el cumplimiento de su deber en la frontera con México. El objetivo, señalan, es remover al funcionario de su cargo debido a que consideran que ha fallado. Aseguran que el cruce masivo de inmigrantes y el tráfico de fentanilo es consecuencia de la reducción de recursos a la patrulla fronteriza y también de la eliminación de controles. Lo acusan de permitir que los cárteles mexicanos y latinoamericanos entren en los Estados Unidos y de provocar también una crisis humanitaria nunca antes vista en el país. A pesar de la solidez del sistema bancario mexicano, advierten un repunte en la morosidad, sobre todo en los créditos al consumo. A diferencia de los casos de Estados Unidos y Europa, no vemos focos rojos en el sistema financiero de nuestro país, aseguró Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México. Durante la presentación del reporte de estabilidad financiera junio 2023, dijo que si bien persiste un riesgo ante el complejo entorno global, el sistema bancario mexicano se mantiene fuerte. El sistema financiero mexicano y en particular la banca múltiple mantiene una posición sólida y de resiliencia a pesar del complejo entorno global registrado durante el primer semestre de 2023. En el informe, la titular del Banco Central del país dijo que estarán atentos a mantener o no la tasa de interés en el nivel de 11.25% en el que se encuentra, gracias a la baja que se registra en materia de inflación. Estamos en una posición sólida para acompañar el proceso de desinflación en el que ya estamos inmersos. Sin embargo, bueno, sabemos que los procesos de desinflación son complejos. En tanto, Rodríguez Ceja añadió que si bien el crédito al consumo se ha mantenido al alza, la morosidad también repuntó como consecuencia de la falta de pago en la cartera de tarjetas de crédito y en los préstamos personales. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 12 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. De acuerdo con la CEPAL, la inclusión de mujeres en posiciones de liderazgo está rezagada en las cadenas globales de valor. Participan más en eslabones inferiores y sectores tradicionalmente feminizados como el vestido y horticultura. En México, las mujeres que trabajan en las manufacturas ganan 13.8% menos que los hombres con la misma calificación.
La cartera vencida del Infonavit subió 18.9% en abril. El saldo de su cartera de hipotecas con más de 3 meses de adeudo registró un récord de 323.424 millones de pesos, un incremento anual de 10.2%. Según especialistas frente al control de precios del gas por parte del gobierno federal, empresas envasadoras y distribuidoras agregan más propano que butano para tener mayor margen de ganancia, aunque represente una menor duración por tanque. Sin embargo, señalan que la alteración en los porcentajes de la molécula de gas LP no es ilegal, pues aún cumple con la norma oficial mexicana 016 sobre calidad de los combustibles. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Ya lo decía Lilian, el dólar en 17 pesos. Bueno, vámonos a otras cosas. Organizaciones sociales y la Embajada de Australia aseguraron que en el mundo 79 millones de infantes y adolescentes realizan trabajos peligrosos. Con el propósito de visibilizar la discriminación, acoso, desigualdad y desaparición que sufren infantes y adolescentes, la Red por los Derechos de la Infancia, junto con la Embajada de Australia en México, presentaron la serie de cuentos infantiles Una historia de niñez. Mostrar con una pieza tan bella, tan mimada, tan cuidada como la de estos cuentos, es demostrar que creemos en las niñas y en los niños, ¿no? Y ya vimos qué es lo que pasa cuando leemos la realidad. Indicaron que en los últimos 4 años, el porcentaje de infantes y adolescentes de entre 5 y 17 años que realizan trabajos peligrosos aumentó de 6.5 millones a 79 millones. A cual que los adultos, las niñas y los niños tienen derechos humanos en toda la gama de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y en todos los países del mundo. Mencionaron que estos cuentos narran la realidad de las infancias que se enfrentan a trabajos forzados en actividades agrícolas, ganaderas y pesca. Hay desigualdades, discriminación, sexismo, violencia, incapacidades del Estado, indiferencia, muerte, todo bien entretejido. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Invitarlo a mantenerse en la señal de televisión, por supuesto, del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga esta señal y no se pierda, desde luego, este jueves la sesión del Pleno de Ministros, que en esta ocasión tiene previsto analizar y resolver 3 acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar diversos artículos de las legislaciones civiles de los estados de México, pero también de Jalisco y de Oaxaca. En los 3 casos, estas disposiciones impugnadas regulan la rectificación del acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy Óscar González. Pásela muy bien. Hasta pronto.